Padre Dios, Santo y misericordioso, te damos gracias por salvarnos y por hacernos tus hijos santificados. Y gracias por darnos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad para poder vivir nuestra vida cristiana en tu gran amor y gracia. También gracias por permitirnos este momento tan precioso para poder reunirnos ante ti en Cristo, a pesar de que tenemos muchas dificultades en nuestra vida. Ayúdanos para que podamos entender bien tu palabra que necesitamos y por favor, danos tu sabiduría y poder a través de tu palabra para que vivamos esta vida cristiana más correctamente y fuertemente para tu gloria. Desde 26 de mayo habrá el seminario de la Biblia con el pastor José Kim, así que ayúdanos para que podamos predicar a muchas almas perdidas alrededor de nosotros y ellos puedan participar y recibir la salvación. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida, todo este tiempo, en el nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Vamos a buscar en la Biblia Jeremías, Jeremías capítulo 23, texto principal, Jeremías capítulo 23, versículo 9 al 12. Jeremías capítulo 23, versículo 9 al 12. Texto principal de hoy, Jeremías 23, desde versículo 9 al 12. Aquí les leo. A causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Porque la tierra está llena de adúlteros. A causa de la maldición, la tierra está desierta. Los pastizales del desierto secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. ¿Por qué? Tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. Hasta aquí. Hoy vamos a recibir las enseñanzas de la Biblia, centrándose con este texto principal, esta historia. Como sabemos, el seminario de la Biblia se empezará desde 26 de mayo, ¿sí? Falta una semana más o menos. Esta es una oportunidad muy preciosa para propagar el Evangelio, obviamente, ¿sí? Una oportunidad, una ocasión muy importante, muy preciosa para propagar el Evangelio, que es el propósito de nuestra vida. Esto es el propósito de nuestra vida. Esto es el propósito de los cristianos, ¿sí? Nuestro propósito de nuestra vida cristiana. Somos cristianos, por eso estamos viviendo en esta tierra, por este motivo, por este propósito, que es el propagar el Evangelio. Hoy vamos a pensar en este punto, meditemos. Cuando vivamos bien, una vida que coincide con el propósito de mi existencia, será la vida más hermosa y más normal, ¿sí? Con el propósito, sí, de nuestra existencia, si vivimos adecuadamente, esta vida obviamente será hermosa,
será normal. Es decir, cuando un cristiano vive para el Evangelio, esa vida se organizará normalmente. Y también la ayuda y la bendición de Dios estarán con tal cristiano siempre. Es algo muy obvio, ¿no? Debido a que el propósito de esta vida coincide con el propósito de Dios. Propósito de Dios, propósito de nuestra vida, esta coincide, ¿sí? Coincide. Así que la característica bendecida y las promesas de Dios se aplican a tal vida, ¿ya? Nosotros debemos vivir con este propósito adecuadamente. La palabra de hoy también es una enseñanza que es relacionada con este propósito, ¿sí? Este propósito fundamental de la vida de los cristianos. Somos cristianos, somos hijos de Dios. Tenemos este propósito, tenemos este motivo de nuestra vida. Si vivimos adecuadamente con este propósito, la ayuda de Dios, la promesa de Dios estarán con nosotros, ¿ya? Por eso el título del sermón de hoy es Cuando todos mis huesos tiemblan, ¿sí? Esta frase existe en este versículo, texto principal. Cuando todos mis huesos tiemblan. Con este versículo vamos a meditar, ¿sí? ¿Por qué todos mis huesos tiemblan? Hoy vamos a pensar, vamos a meditar. A través de la palabra de hoy, meditemos profundamente, sinceramente, y recibamos unas lecciones muy preciosas e importantes. Aquí, el texto principal que leímos es un contenido que escribió Jeremías. Profeta Jeremías escribió al recibir una revelación de Dios, la cual trataba acerca de la destrucción y del juicio de los falsos profetas. Él vio por la revelación de Dios, ¿sí? Profeta Jeremías. Y viendo esto, escuchando esta revelación también, él escribió este contenido del texto principal. Y aquí, al ver esto, Jeremías confesó que todos sus huesos temblaban, dice, ¿sí? Su confesión, todos mis huesos tiemblan. ¿Por qué? Hoy pensemos, es algo impactante y aterrador que todos los huesos tiemblan, ¿sí? Eso significa que todo su ser está temblando. Podría decir de esta manera, todos sus seres. Jeremías vio por medio de la revelación de Dios cómo sería la destrucción de los falsos profetas. Falsos profetas. Cuán impactante habrá sido aquello que incluso llegó a ponerse de esta manera. Veamos juntos, tomando como base el texto principal. Al ver este versículo podemos saber que la maldad se ha extendido y llegaron la maldición y destrucción en ese momento. También podemos saber que la causa principal de esta situación fue por los falsos profetas. Falsos profetas. Aquí, Jeremías 23, 15. Aquí 15, miremos en la pantalla, leamos juntos. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas. He aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel. ¿Por qué? De los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Este versículo. Aquí los profetas en este versículo se refiere a los profetas falsos, ¿sí? Profetas falsos. A través de la palabra de la Biblia podemos entender lo que depende de las personas quien predican
la palabra de Dios, se decide la maldición o la bendición. Depende de las personas quien predican la palabra de Dios. ¿Sí? Falsos profetas. Profetas verdaderos. Depende de las personas que predican la palabra de Dios, se decide la maldición o la bendición. Es algo muy obvio, ¿no? Por lo tanto, es muy importante que predicar el evangelio verdadero correcto, ¿sí? Predicar el evangelio verdadero y encontrar una iglesia verdadera, ¿sí? Este punto es muy importante. Encontrando con el evangelio verdadero, una iglesia verdadera, podemos recibir la bendición de Dios. Pero lamentablemente, si encuentra con una iglesia falsa, si se encuentra con la persona que predica falsa doctrina o falso evangelio, esta persona tendrá maldición. Muy lamentablemente. En nuestra época, pensemos, en nuestra época, muchas iglesias equivocadas están predicando evangelio falso, sin salvación. Es muy lamentable, es muy triste, terrible, como falso profeta, ¿sí? Es decir, muchas iglesias degeneran en una religión humanística, ¿sí? Formularia, y solamente esperan las bendiciones carnales. Bendiciones carnales. Por lo tanto, distorsiona la verdad esencial sobre la salvación y ciegan a las personas para que acepten el falso evangelio. Lamentablemente, hoy en día, muchas iglesias predican, ¿sí? Evangelio falso. El propósito y la razón de la existencia de la iglesia es predicar el evangelio verdadero, predicar el evangelio correcto a las almas perdidas que van al infierno para que ellos puedan ser salvos. Esto es el propósito de la existencia de la iglesia verdadera, ¿no? Pero a medida que tales iglesias equivocadas predican el falso evangelio, están conduciendo a muchas personas al infierno. Maldición, destrucción, a través de falsos profetas. Por lo tanto, es verdaderamente agradecido por conocer una iglesia donde nacen de nuevo almas nuevas, como nuestra iglesia. También donde ocurre la obra de la salvación y las actividades de la vida eterna, vida verdadera, continuamente. Nuestra iglesia, ¿sí? Además, es muy agradecido que escuchamos el Evangelio y fuimos salvos a través de esta iglesia, que es nuestra iglesia. Visión Palabra de Vida. A través de nuestra iglesia, Visión Palabra de Vida, las personas reciben la salvación. Es una evidencia de que esta iglesia está viva, está dando correcto evangelio, ¿sí? Evangelio verdadero. A través de la iglesia verdadera podemos recibir la bendición de Dios. Por lo tanto, la fuente donde se extiende la bendición se puede decir que es la iglesia verdadera y también un profeta verdadero. Profeta verdadero. En el texto principal sale profetas falsos. Por medio de los hombres enviados por Dios, se extiende la bendición verdadera. ¿Qué es la salvación? Bendición verdadera. Muchas personas quieren recibir la bendición, ¿sí? Pero bendición carnales. Por eso siguen los falsos profetas, falsa doctrina, falsa iglesia. Porque estas iglesias equivocadas
no predican el correcto evangelio, sino propagan algo equivocado para que sigan las bendiciones carnales. Muchas personas quieren recibir la bendición carnal en este mundo nada más, en esta tierra nada más. Pero la verdadera bendición es la salvación, vida eterna. Por eso, a través de la iglesia verdadera, a través de evangelio verdadero, podemos recibir esta bendición verdadera por medio de los hombres enviados por Dios. ¿Sí? Extiende la bendición verdadera. ¿Quién son ellos? Entonces, ¿quién son ellos? Podemos decir que ellos son los cristianos verdaderos de nuestra época, como profetas verdaderos, ¿no? Cristianos verdaderos. Entonces, podemos decir también que un profeta verdadero es un cristiano salvo verdaderamente en la iglesia verdadera. Hoy en día, en nuestra época, somos profetas verdaderos, ¿ya? Somos cristianos. A través de nosotros, el correcto evangelio se predica, ¿sí? A través de nosotros. Esta es la predicación, evangelización. Pensemos sobre Sodoma y Gomorra, esta ciudad. Sodoma y Gomorra pereció por falta de 10 justos, 10 cristianos, podría decir. Pereció por falta de 10 justos que podían ser la fuente de la bendición. Los cristianos verdaderos son fuente de la bendición verdadera, ¿sí? También sabemos esta historia, Jerusalén, también pereció, se destruyó por falta de solo un justo, solo un cristiano que podía ser el camino de la bendición. Sabemos esta historia. Mire, aquí, Jeremías capítulo 5:1 sale sobre este contenido. Jeremías capítulo 5, versículo 1. Miremos en la pantalla. Leamos juntos. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora informaos, buscad en sus plazas a ver si hayáis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad y yo la perdonaré. Sabemos esta historia también. Dios mandó que busque un justo en esta ciudad, Jerusalén. Si hay un justo, un cristiano verdadero, Dios no destruirá, ¿sí? No iba a destruir esta ciudad. Así mandó, pero ¿por qué Jerusalén se destruyó? ¿Por qué? No había ni un justo. Por eso, a través de este contenido podemos entender la situación de Jerusalén, aquella época. No había ni un justo. Por eso, un cristiano verdadero, un justo verdadero, es muy importante. La iglesia donde está el verdadero evangelio existe en este mundo como el origen de la bendición. A través de la iglesia, Visión Palabra de Vida, ¿sí? Se predica correcto evangelio y muchas personas reciben la salvación. Esta es la fuente de la bendición verdadera. Es muy importante la existencia de la iglesia verdadera, la existencia del cristiano verdadero. Es una fuente de la bendición verdadera. El Señor da bendiciones al mundo por medio de esa iglesia, esta persona, cristianos. Esta es la manera de Dios. Así Dios da la bendición a través de la iglesia, a través de los cristianos. Esta bendición es espiritual y santo. El profeta verdadero, es decir, los cristianos salvos, obran como el origen de esta bendición verdadera. Pero en el texto principal, vamos a volver
el contenido del texto principal. En el texto principal, los profetas falsos guiaban para que las personas se desvíen persistiendo en maldad y les impedían volver. Jeremías, quien ha visto a ellos que se destruyeron terriblemente por causa de tal pecado, se quedó impactado hasta que sus huesos tiemblen. Por eso, el texto principal de hoy dice de esta manera: todos mis huesos tiemblan. El hueso, pensemos, el hueso es la base del cuerpo humano. Sí, hueso, base del cuerpo humano. Pero aquí Jeremías dijo de esta manera: mi corazón está quebrantado dentro de mí, todos mis huesos tiemblan, dice. Jeremías dijo de esta manera: la base del cuerpo es el hueso, pero dice, todos mis huesos tiemblan. El hecho de que todos sus huesos temblaran significa que todo su ser tembló. Podría decir de esta manera también, todo su ser, al recibir un gran susto. Se puede decir que todo su cuerpo, hasta los huesos, tembló. Así podemos entender, por recibir un gran susto, gran acontecimiento. El profeta Habacuc también dijo que sus entrañas se conmovieron, dice, se conmovieron. Pudrición entró en sus huesos y dentro de sí se estremeció, dice. Aquí, Habacuc, él también es un profeta, ¿sí? Habacuc capítulo 3, 16. Aquí también explica de esta manera. Habacuc 3, 16. Si lo tienen, leamos juntos. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Vamos a pensar también con este versículo. El profeta Habacuc, al escuchar una revelación de parte de Dios acerca del ataque de Babilonia, en este fondo de la historia es así, ¿sí? Ataque de Babilonia y que habrá la ruina de Israel por causa de esto. Dijo que se conmovieron sus entrañas. Se conmovieron sus entrañas. Imaginemos, todos sus huesos tiemblan, dice Jeremías. Habacuc dice, se conmovieron sus entrañas. El hecho de que sus entrañas se conmovieron significa que sintió un dolor y también temor extremos, dolor y temor. Al ver y escuchar el juicio aterrador de Dios, realmente se sentiría un extremo dolor y temor. El profeta Habacuc y Jeremías estuvieron así, de esta manera. Hoy también vamos a meditar sobre esta escena, la destrucción del mundo, ¿sí? Destrucción de los falsos profetas, destrucción de las personas que no reciben la salvación. Podría ser mi familia, podría ser mi amigo. Imaginemos, directamente viendo esta escena, ¿qué sentiría? Sus huesos, ¿qué pasaría en sus huesos? Sus entrañas. La Biblia explica muy bien sobre este sentimiento, ¿sí? Explicando de esta manera, todos mis huesos tiemblan, todos mis entrañas se conmovieron, dice. A veces nosotros sentimos
algo de esto, ¿no? Por un temor, por un dolor. Pero aquí explica acerca de la destrucción de los falsos profetas. Podría decir destrucción de mi familia que no recibe la salvación. Podría entender de esta manera también. Si ellos sintieron un dolor y un temor extremo solo de una manera indirecta, ellos vieron esta escena a través de la revelación de Dios. No vio directamente, solamente ellos vieron esto a través de la revelación de Dios. Escucharon a través de la palabra de Dios. Entonces, si ellos sintieron dolor y temor de esta manera, solo de una manera indirecta, entonces, ¿cómo se sentiría una persona si se encontrara directamente con este destino, esta destrucción? Imaginemos, meditemos también. Por eso nosotros realmente debemos agradecer a Dios, porque hemos recibido la salvación gracias a Él, gracias a Dios. Somos quienes hemos escapado de este destino terrible. Pero mi familia, ¿qué pasaría? Pero mi amigo, mi compañero, mis seres amados, ¿qué pasaría? Que todavía no reciben la salvación. Ellos se encontrarán directamente con este destino terrible. ¿Por qué temblaron sus huesos? ¿Por qué? Primero, la sola existencia de Dios hace temblar al ser humano, la existencia de Dios. Es decir, al momento de tener contacto con la santidad de Dios, Jeremías tembló de temor. La santidad de Dios. ¿Cómo podría explicar eso? Si vemos algo muy puro, algo muy limpio, nosotros tendremos algún tipo de temor. Poco difícil de entender. Por ejemplo, yo fui antes, una vez, ¿cómo se llama? Me olvidé este lugar. ah, en un lago muy limpio, sí, en un país, me olvidé, Bariloche, en Argentina. ¿Conocen Bariloche? Al sur, sí, yo fui una vez, hace 15 años, 20 años. Había un lago muy limpio, muy puro. Entonces, en barco yo vi debajo del lago. La profundidad creo que yo, yo me sentí, creo, 100 metros así, muy profundo, pero veo hasta fondo del lago. ¿Por qué? El agua muy cristalino, muy limpio. Sí, tan profundo, pero puedo ver hasta fondo del lago. Los peces, los peces, sí, nadaban, pero muy puro. Entonces de repente me sentí algo temor, algo así. Es poco difícil de explicar. Viendo algo muy limpio, puro, me sentí algo temor. Sí, la profundidad, sí, también. Porque somos pecadores. Tenemos pecado. Somos sucios. Por eso si encontramos algo muy limpio, muy santo, muy claro, espiritualmente se siente algún temor, dicen. Por eso quiero explicar de este punto, ¿ya? Jeremías también tembló del temor con la santidad de Dios. ¿Sí? Santidad, nada más. Miren, aquí Jeremías 23, versículo 9. Jeremías 23, versículo 9. Miremos en la pantalla. Leamos juntos. A causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como
un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras, delante de Jehová. Dios es un ser que debemos temer, incluso solo por su existencia, solo su existencia. Su perfecta santidad y justicia nos hace temblar. Somos pecadores, entonces. Hasta muchos profetas y los personajes de la fe temblaron solo por la presencia de Dios, existencia de Dios. Moisés, por ejemplo, Moisés, ¿ya? Podemos imaginar el estado de Moisés cuando escuchó la voz grande y gloria de Dios, quien descendió al monte Sinaí. Esta escena sale en Hebreos capítulo 12, 21 dice así, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, dice. Moisés, ante la presencia de Dios, Dios en sí, su existencia, santa Dios, santo Dios. Daniel también tembló ante la presencia santa de Dios. Aquí sale este contenido Daniel 10, 8 y 9. Dice de esa manera, quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno, pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. La presencia santa de Dios, así, algo, ¿sí? Temor, tiene temor. El estado de Daniel era así. Cuando Dios le reveló a Daniel acerca del destino, ¿sí?, de Israel en una visión. También, el caso de apóstol Juan también era así. Apocalipsis capítulo 1, 17 sale este contenido. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Imaginemos esta escena. Dios no hace nada, solamente su existencia nada más. Ante su existencia santa, ¿sí? Así tenía miedo. Caí como muerto, dice, ante la presencia de Dios. El apóstol Pablo, quien escribió acerca de 14 libros del Nuevo Testamento, tembló también ante la presencia de Dios. Presencia. Mire, Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 11. Aquí, Segunda de Corintios 5, 11. Miremos en la pantalla. Leamos juntos. Conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias. La Biblia dice de esa manera, ante la presencia de Dios. No puede ver directamente a Dios. Nadie lo vio, nadie. Solamente ante la presencia santa de Dios. ¿Por qué? Ellos son pecadores. Con pecado, con alguna oscuridad en frente la luz. La luz, la oscuridad, ¿quién ganará? Obviamente la luz. Tenemos a la oscuridad solamente si prende la luz, esta oscuridad se desaparece. Por eso la luz más fuerte. Entonces, con pecado, ante la presencia de Dios santa, ¿sí? Ante el Dios que no tiene nada de pecado, es blanco, la luz. Esta oscuridad se siente temor, dolor también. Por eso,
Muchas partes de la Biblia explica de esta manera. Jeremías también, como dice en el texto principal, por medio de Jehová, todos sus huesos temblaban. Jeremías conocía ciertamente que Dios es un ser tan temeroso, tan santo. Entonces, también debemos tomar a Dios como un ser a quien debemos temer, obviamente. Aquí, Hebreos capítulo 10, 30 al 31. Hebreos capítulo 10, versículo 30 y 31. Miremos en la pantalla. Leamos juntos. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice. Caer en manos del Dios vivo. El hombre que verdaderamente teme a Dios como el juez, entrará en un mundo donde ya no existe el temor, ¿sí? Pero aquellos que no temen a Dios se encontrarán con el Dios a quien verdaderamente debemos temer. Y finalmente irán al infierno, el lugar más terrible y espantoso, tal como dice la Biblia. La Biblia dice que Dios es fuego consumidor. Fuego consumido. Aquí, Deuteronomio capítulo 4, 24. También miremos en la pantalla. Leamos juntos. Porque Jehová, tu Dios, es fuego consumidor, Dios celoso. Es un versículo muy corto, pero pensemos, meditemos. Dios. Es un versículo que explica muy vivamente que Dios es un ser de justicia y del amor. Es un versículo que explica de esa manera. Aquí dice, Jehová, tu Dios es tal, tal, tal. A través de esta frase podemos entender que este versículo está definiendo a Dios. ¿Sí? Definiendo a Dios. La Biblia. Jehová es tal, tal, tal. Dice, Jehová tu Dios es fuego consumidor. Fuego consumidor. Esa es una expresión que explica su infinita justicia. Su justicia. Fuego consumidor. Y dice también, es Dios celoso. Esta frase propone el amor. Celoso propone el amor. Si expresamos de esta manera, Dios celoso, en otra expresión sería, Dios es amor. Dios celoso, Dios es amor. Igual. ¿Por qué? Si no hay amor, también no hay celo. No hay celo. El hombre que se opone al amor de Dios verá manifestarse sobre sí mismo una justicia temible, así como grande es el amor de Dios. Si observamos la historia de los judíos, podemos darnos cuenta de ello. Por ejemplo, mire, el huerto de Edén, ¿sí? El diluvio de Noé, Sodoma y Gomorra, etc. Ellos son un ejemplo de la justicia temible de Dios. Justicia. Dios es justicia. Entonces, al hombre que rechaza el evangelio y el amor de Dios hasta el fin, Dios aparecerá como un fuego consumidor y lo juzgará. Él es justicia. Entonces, lo único que les queda es el fuego. Dios es fuego. ¿Qué significa? Es decir, al final ellos caerán al eterno infierno. Sí, Él es fuego. Mire, muchas partes de la Biblia explica sobre el infierno. Aquí, San Mateo 13, 42, Apocalipsis 20, 15. Dos versículos. Miremos en la pantalla.
Leamos juntos. Y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Abajo. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La Biblia explica de esta manera sobre el fuego del infierno. ¿Sí? La persona que no recibe la salvación, este infierno, fuego, consumidor, será su destino eterno. ¿Qué opinan? Viendo esto, ¿qué pasaría? ¿Mm? Entonces, ¿cuánto temblarán los huesos delante del tribunal final? Una de las razones por las que los huesos de Jeremías temblaron fue por la santa palabra de Dios. Por la santa palabra de Dios. Aquí también. Yo leo, dice, a causa de los profetas, mi corazón está quebrantado. Dentro de mí, todos mis huesos tiemblan. Estoy como un abrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y también aquí delante de sus santas palabras. La presencia santa de Dios. También la palabra en sí. Palabra santa, palabra de Dios. Dice que sus huesos temblaron por la palabra santa, dice. Entonces, ¿con qué palabra tiemblan todos sus huesos? ¿Con qué palabra? Aquí, versículo 12. Miremos en la pantalla. Leamos juntos. Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad. Serán empujados y caerán en él. Porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. Vamos a meditar también. Aquí dice Jehová, dice Jehová. Entonces, este versículo fue la palabra de Jehová, obviamente, palabra de Dios. Dice Jehová. Por esa palabra de Jehová, Jeremías se dio cuenta el año. Aquí dice, el año. Cuando ellos recibirán el juicio. El año. Al conocer ese día de la destrucción y cuando ese día realmente se acercaba, habrá tenido mucho miedo. Hoy, por favor, meditemos con un corazón como Jeremías. Jeremías escuchó la palabra de Dios. Jeremías vio la revelación de Dios acerca de la destrucción de los profetas falsos. O sea, las personas que no reciben la salvación. O sea, él vio, escuchó acerca de la escena de la destrucción de los mundanos. Podría decir de esa manera. Este mundano podría ser mi familia. Podría ser mi madre, padre, mi hermano. Entonces, todos sus huesos tiemblan. Vamos a imaginar, por favor. Este contenido no es algo ligero, sino algo muy serio. Imaginemos, solamente nosotros escuchamos sentándonos cómodamente, pero vamos a imaginar. Esta es la meditación, imaginar profundamente. Este versículo. El año, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. Jehová dijo de esa manera, yo traeré mal, destrucción sobre ellos, sobre las personas que no reciben la salvación, podría ser mi familia, en el año, en el año. ¿Qué significa el año? Tiene este momento, tendrá este momento, sí o sí. Un día, la destrucción, la segunda venida de Jesús, en un día, en un momento, habrá este día del juicio. Por ejemplo, supongamos, hermanos, hoy estamos 17 de mayo, ¿sí? Pero otra semana,
Una semana después, 24 de mayo, ¿sí? Ese día, una semana después, llegará el fin del mundo. Así supongamos. Supongamos, solamente supongamos. Si eso fuera realmente verdadera, realmente verdad, ¿cómo se sentirían ustedes? Una semana después, el Señor vendrá, terminará este mundo. Mis familias que todavía no recibieron la salvación caerán al eterno fuego, al infierno. Imaginemos, las personas que no recibieron la salvación perecerán horriblemente en el fuego. Nosotros sabemos sobre este destino muy exactamente. Sí, somos cristianos. Sabemos esta escena a través de la Biblia, a través de la palabra de Jehová. Dice Jehová, dice, ya sabemos este destino, destino de los mundanos, destino de las personas que no reciben la salvación. Su destino es eterna destrucción, fuego eterno. Una semana después, imaginemos, una semana después, 24 de mayo, mi querida familia, amigos, ¿sí? Compañeros, sabemos muy claramente que ellos caerán al eterno infierno directamente. Después, solo una semana. Después, solo una semana. Entonces, ¿mis huesos de verdad temblarán o no? ¿Qué opinan ustedes? Mis huesos, mis entrañas. Si no tiemblan, esta persona no es un cristiano normal. Sí, no es un cristiano normal. O no es cristiano desde el principio, podría decir así. Debemos pensar seriamente en esto. Supongamos una semana después vendrá último día, sí, segunda venida de Jesús. Mi familia caerá al eterno infierno, pero no siento nada, no tengo ningún sentido. Esta persona deben chequear su salvación desde el principio, en este seminario otra vez. Por lo tanto, debemos predicar el Evangelio con este corazón tembloroso, o sea, un corazón anheloso, como Jeremías. Jeremías, sus huesos temblar, todos sus huesos temblar, porque realmente existe el infierno, realmente existe el infierno. Y todos aquellos que no recibieron la salvación por el evangelio verdadero, verdaderamente caerán en el infierno. Esta es la advertencia. Continuamente la Biblia, palabra de Dios, dice esto. Dice Jehová, el año, el año. Hay un punto, hay un momento de la destrucción. El año. El Señor mismo, Jehová Dios mismo dijo de esta manera, el año, el año. Una semana después. Pero afortunadamente, después de una semana, más o menos, empieza el seminario de la Biblia. Por eso Dios esperará, ¿sí? ¿Por qué? Hay algunas personas que reciben la salvación, deben recibir la salvación. Por eso, otra semana, una semana después, habrá el seminario, una oportunidad. Nosotros debemos predicar este evangelio con un corazón ardiente, como del Jeremías. Sí, Jeremías. Ahora, la situación del mundo no es normal. Ya sabemos, estamos viendo directamente la revelación de Dios, como Jeremías. Sus huesos, ¿cómo están? ¿Ya? ¿Tiembla? ¿O no es nada? La situación del mundo no es normal. Las señales del fin del mundo se está cumpliendo directamente ante nuestros ojos, ¿sí? Ahora mismo, hoy, actualmente, sabemos, aunque Irán y Estados Unidos están en guerra, ¿ya? En realidad, es como si Israel estuviera liberando la guerra directamente. Sí, guerra entre Irán e Israel, ¿sí? Además, cada vez existe una mayor posibilidad de que Rusia y China también terminen
invo- involucrándose en este complejo conflicto, en esta guerra. Pero este contenido exactamente es tan coincide con el contenido de la Biblia. Fin del mundo, antes de la segunda venida de Jesús, justo antes de la segunda venida de Jesús. Cada vez es más claro que todas las circunstancias y condiciones mundiales apuntan hacia la guerra final profetizada en la Biblia. Como profeta Jeremías, estamos viendo, escuchando directamente la revelación de Dios a través de la palabra de Dios. De la misma manera, Jeremías, todos sus huesos temblaron. ¿Cómo están nuestros huesos? Supongamos, habrá el fin del mundo en una semana y si somos el cristiano verdadero, debemos tener un corazón como Jeremías. Si es así, predicamos este evangelio voluntariamente, ¿sí? Con mucho gusto, ya, obviamente, más activamente. ¿Mm? Cuando Jeremías se entró de la destrucción de los falsos profetas y de quienes los seguían, sintió tanto temor que hasta sus huesos temblaban. Otra vez, por tanto, su camino será como les baladeros en oscuridad serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. Aquí, en este versículo, la escena de la destrucción se describe muy detalladamente, ¿sí? Jeremías conocía muy bien, muy exactamente, que su camino será como les baladeros en oscuridad. Aquí la Biblia dice, les baladeros en oscuridad. Y que caerán ellos en él por ser empujados. Debido a que él conocía muy claramente, ciertamente y detalladamente acerca de esta destrucción, habrá tenido más miedo. Conociendo más, tendrá más miedo. Por miedo de la palabra de Jehová, él escuchó previamente que Jerusalén ha de ser quemado por el ataque de Babilonia y que todos los profetas caerán. Él conocía muy exactamente. Aquí dice de esta manera. Así que todos los huesos de Jeremías temblaron. ¿Sí? Quizás Dios habrá mostrado esta escena a Jeremías directamente. Directamente. Podría ser. Si vemos una escena muy terrible, horrible, como esta destrucción por video, como YouTube, obviamente también temblaríamos viendo la escena terrible. Ahora a través de YouTube, a través de Facebook, estamos viendo muy directamente las escenas de la guerra. Sí, directamente, real, en vivo también, los cuales muestran que las personas mueren, los edificios derrumban por los misiles. Son muy terribles, aterradores. Antes, hace 30 años, 20 años, no podía ver directamente las escenas terribles, como las guerras, la muerte de la persona. Es muy terrible. Pero ahora, hoy en día, directamente podemos ver. Sí, incluso los niños pueden ver a través de Facebook, a través de YouTube, a través de TikTok, las escenas terribles. Hoy en día en la guerra, sí, entre Ucrania y Rusia, los drones, sí, con cámaras, matan a las personas y lo graban. También se muestran las escenas terribles, que las personas mueren. Estamos viendo directamente. ¿Qué opinan ustedes? Viendo estas escenas, ¿qué sienten? ¿Mm? Yo creo que
YouTube, Facebook, algo así, es una obra del diablo. Porque ahora muchas personas ven esto, ¿sí? Acostumbrado todo. Por eso, al ver una escena terrible, no siente de nada, no siente, no siente miedo hacia algo como una película, ven nada más, no piensan. Antes, un deporte, boxear, ¿sí? ¿Cómo se llama? Boxear, ¿sí? Hace 30 años, 40 años, cuando era niño, viendo esta escena de boxear, las personas sangrando, tenía miedo también. Pero hoy en día, boxear es algo muy ligero. Ahora matan a las personas con UFC, algo así. Quieren matar a las personas con sangre más terrible, pero ellos aplaudan las personas viendo esto como deporte. Más y más, ¿sí? En nuestra época, las escenas terribles, las personas mueren en video, podemos ver directamente la escena de la muerte de las personas. Es una escena temible, ¿sí? Una escena muy aterradora. Por eso, Jeremías, viendo esto, la destrucción de los falsos profetas, tenía miedo. Todos sus huesos temblaron, dice. ¿Mm? Entonces, nosotros también estamos viendo las escenas, destrucción, indirectamente, pero vamos a ver un día nosotros o las personas que no reciben la salvación verán directamente las escenas de la destrucción final. ¿Cuál es la palabra que más nos hace temblar? Pensemos, no existe una palabra que haga temblar más al ser humano que el juicio y el infierno. Esta palabra, acerca del juicio, acerca del infierno, más, más temible. Por eso Jesús dijo que debemos temer a Dios. La Biblia dice así, San Mateo 10:28. Miremos la pantalla, leamos juntos. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Imaginemos también, ¿ya? Jesús mencionó directamente la palabra infierno, infierno. En este infierno, ¿sí? Aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. Alma y el cuerpo caerán al eterno fuego. Físicamente, el infierno no es un mundo mental como humo invisible, no, sino es un lugar físico que realmente existe. Puedes sentir físicamente. Por eso aquí dice alma y el cuerpo, el cuerpo. El cuerpo físicamente se sentirá eterno dolor extremo. En ese lugar, el cuerpo que siente el dolor eternamente, realmente, resucitará por un cuerpo para el juicio y junto con el espíritu recibirá extremo dolor eternamente en el infierno. Por eso se puede decir como un lugar lleno de eterno temor. La palabra de la Biblia explica muy detalladamente acerca de esto. ¿Por qué? Ese lugar realmente existe. Entonces, la Biblia dice que teman a Dios, quien destruye a los pecadores de tal manera, ¿ya? Y también los cristianos que recibieron la salvación deberían temer el tribunal preparado para los cristianos. Habrá tribunal para los cristianos. Tribunal
de los cristianos. La Biblia dice que habrá también el tribunal de Cristo para los cristianos. Aquí, Segunda de Corintios capítulo 5, versículos 9 y 10. Aquí se lo tienen. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Por tanto, procuramos también, o asistentes o presentes, serles agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos entre el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Los cristianos también, los cristianos, nosotros deberíamos temer este tribunal, porque es único juicio que recibe el cristiano salvo, siendo salvado del infierno, ¿sí? Los cristianos también recibirán este tribunal de Cristo. Eso es el tribunal para los galardones, no para el juicio eterno, ¿sí? Para los galardones, pero también será juzgado por los hechos. Así que sería temeroso también. En este momento, nosotros recibiremos este tribunal de Cristo, ¿sí? Para los galardones. Pero este momento también será juzgado, ¿sí? Como dice la Biblia, ¿sí? Haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Como Dios es un ser muy honesto y justo, juzga con equidad, todos los hechos y palabras. Así que tenemos que temerlo. No temer al infierno es una osadía, ¿sí? No temer al infierno. Algunos podrían decir así, pero es una osadía. Algunas personas dicen, yo no importa ir al infierno. Algunos. Tal persona debería considerar seriamente si realmente puede decir esto, incluso mientras sufre en el fuego eterno del infierno. Debemos pensar seriamente. Del mismo modo, tenemos que temer a Dios y a la vez su palabra también. Tenemos que temer Dios y su palabra. Aquí les leo. Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. Toda persona recorre el camino de la vida. Sí, camino de la vida. Los falsos profetas y quienes los siguieron caminaron por sus propios caminos en medio de la maldad, ellos. Pero no volviendo de ese camino, caminando constantemente, al final llegaron a recibir juicio, ¿ya? La Biblia dice que su camino será como resbaladeros. ¿Alguna vez ustedes han caminado por un camino resbaladizo? Camino resbaladizo, sí. Ya. En Corea, sí, cada año, durante el invierno, hay carreteras cubiertas de hielo en Corea, en el invierno. Aquí no tanto. En el en la sierra, sí, a veces. Pero generalmente en Corea, en el invierno, nieve así, con el lado, la tierra, es muy peligroso. Entonces, pensemos, si dará un paso en equivocado, de repente se resbala de esta manera, ¿sí? Es muy peligroso. Así que deben caminar muy cuidadosamente. ¿Mm? Cuanto más una persona se opone a Dios, más estará en un camino resbaladizo. Podemos decir que esa es una vida muy peligrosa y temible. Aquí la Biblia dice que su camino será como resbaladeros en oscuridad. En oscuridad. Imaginemos, aquí dice,
encima de este camino resbaladizo sería en oscuridad. Miren, si caminamos por un camino muy resbaladizo en la oscuridad de esta manera, ¿qué pasaría? En la oscuridad. Aquí. Wow, en la oscuridad. Al final, obviamente, nos caeríamos. Por eso la Biblia dice, Salmos 35, versículo 6, miremos en la pantalla, leamos juntos. Sea su camino tenebroso y resbaladizo, y el ángel de Jehová los persiga. Este es el camino de quienes viven apartados de Dios, los mundanos, los que no reciben la salvación. Y la Biblia dice que ellos serán empujados, dicen. ¿Sí? Como resbaladeros en oscuridad serán empujados y caerán en él. En oscuridad, vamos a ver, en oscuridad, en un camino resbaladizo, ¿sí? Si uno es empujado, al final, obviamente se caerá ciertamente. La Biblia también dice, caerán en él, caerán en él. Aquí la Biblia dice que se acerca el año para juzgar a ellos. Y en ese tiempo se dará las plagas en el año de su castigo. No solamente caerán en este año, sino también al pasar la muerte serán respaldados y de repente caerán en el infierno entero. Aquí Salmos 73, 18, 19. Aquí miremos en la pantalla. Leamos juntos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. La Biblia dice de esta manera. Muy lamentablemente, este es el fin de los que no recibieron la salvación. Pero el camino del hombre, quien sigue la verdad y tiene el arrepentimiento y la fe, es decir, el camino de los cristianos salvos, será al contrario. Mire, la bendición. En otras palabras, el camino de los cristianos será firme, será hermoso, obviamente. Si se alumbrará y se alumbrará luces en el camino de los cristianos. Y será un camino donde pueda pasear libremente. En el camino de los cristianos, el justo será guiado para que camine en el centro, ¿sí? Por eso, los cristianos no serán empujados por malvados. Tampoco se resbalarán. Aquí, Salmos 94, 18, 144. Miremos la pantalla. Leamos juntos. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Abajo. Guárdame, oh Jehová, de manos del impío, líbrame de hombres injuriosos que han pensado trastornar mis pasos. Aunque a los malos vendrá el año que se recibirán las plagas, pero para los cristianos está preparado el año de la bendición. Y ciertamente en ese momento recibirán las bendiciones eternas, incluyendo, sí, eterno cielo. ¿Sí? Nosotros somos personas que recibimos una cierta revelación por medio de la Biblia, palabra de Dios, acerca de destino eterno de las personas que recibieron la salvación. Y
también de los malvados, ¿sí? De los mundanos. Incluso los profetas de tiempos antiguos, como Jeremías y Habacuc, al recibir la revelación de la destrucción de los malos, sentirían, sentían que sus huesos temblaban y sus entrañas se conmovían. Del mismo modo, nosotros también somos personas que conocemos por medio de la Biblia sobre la destrucción de los malos, que está revelada perfectamente. Entonces, debemos pensar que también somos personas que tenemos que tener el mismo dolor y conciencia de la propia identidad como estos profetas. Los cristianos de nuestra época son las personas que asumen el mismo papel como los profetas de tiempo del Antiguo Testamento. Nosotros somos cristianos que nos encargamos de la responsabilidad de predicar el Evangelio y declarar la palabra de Dios, igual que a los profetas. Ya, a partir de 26 de mayo comenzará el seminario de la Biblia. Esa es una oportunidad muy preciosa, también muy importante, ¿no? Pero muy lamentablemente, esta oportunidad que Dios nos da no estaría siempre disponible. Por lo tanto, recordemos siempre que algún día habrá el final. Y espero que aprovechemos esta oportunidad muy ciertamente. Así que les pido que oren, prediquen y participen todos los hermanos en este seminario de la Biblia, ¿sí? Eso no es un evento ligero, eso es muy importante, una oportunidad eterna. Con el corazón de Jeremías, que sentía que sus huesos temblaban. Espero también para que podamos declarar este evangelio a todas las almas perdidas alrededor de nosotros. Es muy importante, ¿sí? No falten también orando, participando y lo más importante es predicando, invitando a las almas alrededor de nosotros. Así vamos a vivir para la gloria de Dios. Amén. Muchas gracias. Vamos a orar para terminar. Oremos juntos. Dios Padre, te damos gracias por salvarnos y por hacernos tus hijos santificados. Gracias por permitirnos esta oportunidad de aprendimos tu palabra preciosa. Ayúdanos y guíanos para que vivamos correctamente según tu palabra y ayúdanos también para que podamos entender tu buena voluntad y seguir tus pasos más dignamente. Desde 26 de mayo habrá el seminario de la Biblia con el pastor José Kim. Así que ayúdanos para que podamos predicar a muchas almas perdidas alrededor de nosotros y puedan participar y recibir la salvación. Siempre te pedimos tu sabiduría y tu gran poder para esta obra preciosa, todo para tu gloria. Queremos que sea glorificado a ti a través de nuestra vida cristiana adecuada. Confiamos en la mano poderosa. Toda nuestra vida, en el nombre de Cristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén.